Vamos a seguir con la serie de la obediencia. Este mensaje lo he titulado El enojo y la desobediencia. Van muy ligados, el enojo y la desobediencia. Y vamos a leer Números 20, 1. Y de allí va a poner una señal en su escritura, porque vamos a estar yendo y viniendo, ¿sí?, a esta historia. Números 21. ¿Ya lo tiene? Dice así: Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua en la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto? Para traernos a este mal lugar. No es lugar de sementera, de higueras, de viña, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Todos sabemos que Israel anduvo vagando en el desierto durante 40 años. Las historias que aparecen en la Biblia respecto a este evento de Israel, pues solamente nos narran lo que sucedió el primer año después de su salida, el segundo año y hasta el último o sea, el año 40, en que vagaron por este desierto. En el capítulo 19 de Números que leímos, en el último versículo, de ahí viene el capítulo 20, allí en ese lapso hay un intervalo que no hay narración acerca de detalles que pasaron, y hay un silencio de 37 años. Pero en ese lapso, lo único que se ve en la Biblia es que murieron como 600,000 personas por rebeldía contra Dios. Eso fue tremendo. Vamos a hacer un poco de historia recordando cómo Dios había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés. Moisés no escogió ser el libertador de Egipto. Dios lo eligió y le dio una ordenanza. Entonces no fue una iniciativa de Moisés. Todos vieron las maravillas de Dios, todos vieron el poder de Dios, lo experimentaron. Fíjese que el trayecto a la tierra prometida, según los historiadores, era de tan solo 11 días. O sea, cuando pasaron el Mar Rojo a la tierra prometida, caminando, nada más eran 11 días de camino. Pero la actitud de la gente, que era una actitud muy fea, de queja, de descontento, de frustración, de amargura, nada les parecía, hacían que se rebelaran constantemente contra Dios. Y bueno, se rebelaron allí contra Moisés algunas ocasiones. En otra ocasión hicieron un becerro de oro y se pusieron a adorarlo. Toda esa desobediencia del pueblo de Israel los llevó a vagar en una travesía de 40 años, cuando solamente con 11 días era suficiente. Aquí hay un principio, por lo tanto. ¿Cuál es el principio? Que cuando un hijo de Dios entra en rebelión, en amargura, desobediencia, comienza a quejarse, a murmurar, todo ese asunto, entonces comienza a vagar.
Empieza a dar vueltas alrededor de su situación, siempre está quejumbroso, descontento, y lo que Dios quería hacer en tu vida, probablemente en 1 año, 2, 3 años o en una semana, puede tardar hasta 40 años. ¿Por qué? Por la rebelión, por el descontento y la amargura. Dios dijo de esa generación que salió de Egipto, les dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré su fin, porque son una generación perversa, hijos rebeldes son ellos. Eso fue Deuteronomio 32:20. En Hebreos 3:7, no lo busque, dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, y esto es para nosotros ahora, si oyereis hoy su voz, acerca de esta historia, comienza a narrarla, dice: no endurezcáis vuestros corazones. O sea, en toda la enseñanza, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, dice el escritor de Hebreos, y se refiere a aquella travesía de Israel en el desierto. En el día de la tentación en el desierto, aquí tentación significa provocación, cuando provocaron a Dios, cada rato lo provocaban con sus murmuraciones, quejas y todo eso. A causa de lo cual, dice, me disgusté contra esa generación. Fíjate esa frase, me disgusté. Me disgusté. Imagínate tener a Dios disgustado en contra tuya, mía, ha de ser algo terrible. Y dije, dice el Señor, siempre andan vagando en su corazón. ¿Qué es vagar? Siempre andan de aquí para allá, o sea, no son firmes, sólidos, tras una meta, siempre andan vagando, nunca llegan a ningún lado, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. En 40 años no pudieron conocer los caminos de Dios, aunque vieron sus obras, pero su actitud rebelde, desobediente, tantas cosas les impidió. Una de las historias que sucedieron en estos 2 primeros años que la Biblia narra del peregrinaje de Israel en el desierto, está en Éxodo 17, búsquelo, abra Éxodo 17. Hay otras cuantas, pero muchas de esas historias tienen que ver precisamente con la rebelión de Israel, con su insatisfacción, con su murmuración, con su descontento, con su amargura. Y aquí en Éxodo 17:1 está precisamente una de esas historias. Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor. O sea, hasta allí todo iba bien, iban obedeciendo, de alguna manera caminaban. Y acamparon en Refidim, y no había agua para el que el pueblo bebiese. Empezaron a enfrentar la primera circunstancia. No había agua. Bueno, esa es una necesidad elemental. Pero mire lo que dice el versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés. Aquí el verbo altercar en el hebreo, rib, significa pleitear, contender, acusar. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los israelitas? Empezaron a echarle pleito a Moisés. Se pusieron al tú por tú contra Moisés, empezaron a contender con él y lo empezaron a acusar por culpa tuya, por culpa tuya. Pero no era por culpa de Moisés. Es que Dios tenía un plan para ellos que nunca entendieron. Las circunstancias que todos pasamos están dentro del plan de Dios con el propósito de formarnos. Pero si no entendemos eso, entramos en ese altercado y empezamos a pleitear con medio mundo. Y empezamos a contender, a pelear y a acusar. Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu santa culpa. Fíjese el versículo 2. Dice, y dijeron, o sea, Israel, y dijeron, danos agua para que bebamos. Imagínate, ¿no? En el desierto lo que menos hay es agua. Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? O sea, ¿por qué me echan pleito a mí? El hecho que ustedes estén aquí no es asunto mío, es un asunto de Dios. Dios quiere bendecirlos a ustedes, pero ¿por qué me echan pleito a mí? ¿Por qué contienden conmigo? ¿Por qué me acusan a mí? Y mira lo que dice,
¿por qué tentáis a Jehová? Eso es lo que decía Hebreos, donde dice, en la provocación, en la tentación en el desierto. Dice, ¿por qué tentáis a Jehová? Y aquí tentar en el hebreo significa provocar. Entonces, ¿por qué provocan a Dios? Con su actitud, en otras palabras. Versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Seguían ellos en su actitud espantosa. Fíjate, aquí murmurar en el hebreo significa quejarse, pero quejarse en grado extremo. Se quejan porque hace frío, se quejan porque hace calor, se quejan porque llegaron aquí, ay, la silla está fría, ay, ¿y por qué? Ay, no me gustan esos regalos, esas lucecitas de atrás están, que para qué te cuento. Y nada les parece, de todo se quejan. ¿Sí? Murmuran, se quejan, pero también significa hablar mal. O sea, ellos persistieron en quejarse, echarle la culpa a Moisés, echarle pleito y hablaban mal, todo les parecía mal. ¿Conoces gente así? Qué desagradable es la gente así, que constantemente nada más se está quejando, que todo le parece mal. ¿Verdad? Si gana el PRI, porque ganó. Si pierde el PAN, porque perdió. Si gana el Atlas, que mejor pierda. Y que no sé cuánta cosa. Nada les gusta, todo les parece mal y siempre están criticando. Qué horrible actitud el de una persona así. Bueno, Israel estaba sumergido en todo eso. Y eso a Dios no le agradaba. Vamos al versículo 3. Y dijo... O sea, el pueblo, otra vez siguieron. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Miren, hermanos, es muy común que la gente agreda a otros, le eche la culpa a otros por el trato que Dios está haciendo en uno. Y cuando no lo entendemos, empezamos a acusar a otros. Por tu culpa estoy así, por tu culpa estamos así. Si hubieras hecho esto, si hubieras hecho lo otro. Pero no perdamos de vista, hermanos, que para nosotros los cristianos, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿sí o no? Si perdemos de vista eso, vamos a andar vagando en nuestro corazón. Y vamos a entrar en esa actitud tan deplorable y tan mezquina y tan rechazada por Dios. Versículo 4. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. O sea que Moisés los vio muy agresivos, se le ponían al tú por tú, y Moisés fue y se refugió con el Señor. Y ahí hay un principio: cada vez que alguien te agreda, te calumnie, lo que sea, refúgiate en Dios, pídele dirección, qué es lo que quiere que hagas, y vas a ver cómo Dios responde y siempre nos dará una dirección sabia, porque Él es sabio. Ahora, versículo número 5. Él le pregunta, ¿qué hago con este pueblo? Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. O sea, gente de los pocos maduros que tengas allí, tómalos como testigos y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve la vara. En otro versículo en Éxodo dice que esa vara, dice la vara de Dios. Esa vara fue la que Moisés extendió cuando se abrió el Mar Rojo, ¿recuerdan? Esa vara simbolizaba la autoridad que Dios le estaba dando a Moisés para liderar al pueblo de Israel, para dirigirlos. Es una autoridad que no provenía de Moisés, Dios se la había dado. Y cada vez que Dios quería que hiciera algo, le decía, levanta tu vara, extiéndela. O sea, era algo simbólico de que Dios estaba apoyando la autoridad que, repito, Moisés no eligió tener.
Dios se la dio. Así es con los cristianos en la congregación, en la iglesia del Señor. Nosotros no escogimos tener la autoridad, Él nos escogió para tener la autoridad y nos da la vara de autoridad. Ahora vamos a ver qué sigue aquí en la historia. Dice en el versículo 6: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Digan todos la peña, porque esto es muy importante. Dice: y golpearás la peña, subrayen golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Fíjense, eran como 3 millones. Imagínate el raudal que salió cuando Moisés golpeó la piedra, porque dice: y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. O sea, Moisés, obediente, sumiso, humilde, va y golpea la roca y sale agua, que hasta el Chiapa sentiría celos, ¿verdad? De tan grande caudal. Bebieron todos, millones de personas con sus ganados y todo. Realmente un milagro notable, ¿sí o no? ¿Alguna vez ustedes han visto eso? Ay, pues dígame dónde. Está en otro lado, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Sigamos aquí. Ok, escuchen bien. Moisés hizo lo correcto de manera correcta. Fíjese bien, Moisés hizo lo correcto, siguió las instrucciones y lo hizo de manera correcta. ¿Por qué menciono eso? Porque, como vamos a ver más adelante, podemos hacer lo correcto de manera incorrecta, y ya lo veremos más a profundidad. Pero aquí surge una pregunta que la misma Biblia nos la responde. La pregunta es: en realidad, ¿qué es la peña? ¿O quién era la peña? ¿Quién era esa peña? ¿O qué simboliza? ¿Por qué Moisés debería de golpearla? ¿Y por qué al golpearla salió agua? Bueno, la misma Biblia nos da la respuesta a esa interrogante. Pongan una señal ahí en Éxodo y vamos a 1 Corintios 10:1. Porque allí nos responde, Pablo nos da la revelación de que la roca que golpeó Moisés era Cristo. ¿Sí? Vamos a ver 1 Corintios 10:1. Dice así: porque no quiero, hermanos, fíjense, subrayen este verbo, que ignoréis, no quiero que ignoréis, que nuestros padres, y se refiere a la generación en el desierto. No quiero que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Se acuerdan que el sol, bueno, abrasador del desierto, Dios en su misericordia puso una nube que los seguía y les daba frescura? No sé cuántos de ustedes han estado en el desierto. ¿Alguna vez alguno? Yo sí, iba en una camioneta atravesando el desierto de Arizona. Entonces, oye, párate, dicen que se siente bien feo. No, está a 45 grados. Adentro, pues con clima, ¿no? Con aire. No, pues a ver, entonces me bajé, no aguanté 10 segundos. Es una cosa espantosa, el calor. Bueno, eso eran 45, en los desiertos llega a 55 y hasta 60. Es espantoso aquello, pero Dios en su misericordia, todos vieron a donde se movían, la nube. Mira, el Señor está con nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Sigue leyendo. Dice: y todos pasaron el mar. Se refiere al Mar Rojo. Ese también fue un milagro extraordinario. Versículo 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Aquí se refiere al maná. Yo quiero que noten que aquí Pablo le está dando la interpretación espiritual de los sucesos de Israel en el desierto. Jesús dijo: Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, yo soy el verdadero pan del cielo. Y aquí se está refiriendo, dice que el maná en realidad tenía un sentido espiritual que los israelitas nunca pudieron discernir. ¿Por qué? Por su actitud de queja. Nunca entendieron.
Por eso es que Pablo dice, no ignoréis, miren, les voy a decir qué sucedió en el desierto. Versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ellos nunca entendieron que esa roca era Cristo. ¿Por qué? Porque sus circunstancias de sed, de calor, de hambre, no los permitía ver que Dios estaba al tanto de ellos, pero que los estaba llevando a un lugar donde fluía leche y miel, pero ellos no supieron esperar y se quejaban y murmuraban y se rebelaban contra Dios. A eso lleva la rebelión, nos quita la revelación, inhibe la revelación y el entendimiento espiritual. Dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Significa murieron en el desierto. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Ahí estás incluido. Es decir, que tiene vigencia este pasaje del Antiguo Testamento para nosotros en cuanto a las actitudes que tenemos. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor, o sea, ni lo provoquemos, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, subraya esta frase que viene, para amonestarnos, ¿a quién? A nosotros. Ahí nosotros es Pablo y los corintios, pero luego mire lo que dice. A quienes han alcanzado los fines de los siglos, esos somos nosotros. Para nosotros es la amonestación ahora. No murmuréis, dice. Versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, como dice otra versión, el que piensa que está muy seguro en lo que está haciendo y cree que es correcto, cuídese, porque puede estar cometiendo los mismos pecados de Israel. Y Dios no se va a quedar así con los brazos cruzados. Entonces, ya sabemos quién es la roca. ¿Quién es la roca? Ok. Viene una pregunta que hay que responder. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés, golpea la roca? ¿Por qué Moisés tenía que golpear la roca con la vara? ¿Qué significado tiene golpear la roca? Bueno, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 10. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una sola vez. ¿Quién era la roca? Cristo. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ¿cuántos? Uno solo, se ha sentado a la diestra de Dios. Ok, Cristo fue golpeado una sola vez en el Calvario. ¿Sí? La historia que leímos, cuando Dios le dice a Moisés, háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Le pegó 2 veces. La primera vez le dijo, golpea la roca y le das de beber al pueblo. La roca era Cristo. Una vez golpeado, Cristo murió una sola vez en el Calvario. Ahora simplemente hay que hablarle a Él. Y esto es de fe. Lo que tú necesites, si necesitas sanidad,
si necesitas salvación, si necesitas consuelo, guía, simplemente háblale al Señor. Ya no es necesario hacer absolutamente ningún tipo de sacrificio. Que es lo que mucha gente hoy, y liderado, ¿me das un poco de monitor, hijo? Por favor. Muchos líderes están golpeando por segunda vez a Cristo. ¿Cómo? Cuando un líder le dice a la gente, trae 5,000 pesos aquí y yo voy a orar para que Cristo sane a tu enfermo, a tu hijo enfermo. Eso es golpear otra vez a Cristo. Porque si fuera por sacrificio, si fuera por cosas que nosotros podemos hacer, en vano murió Cristo en la cruz. Ahora nada más hay que hablarle, ¿entiende? Hay que pedirle y recibir por fe. Hoy yo veo, bueno, siempre he visto esto en el cristianismo de todos los años que tengo viviéndolo, a cristianos diciendo cosas como estas: voy a orar durante 7 días para que Dios me dé ese trabajo que necesito. Voy a orar para que Dios me dé como novia a esa muchacha que me gusta. Voy a ayunar para que Dios me dé el carro nuevo que tanto necesito. Voy a ayunar para que Dios me... Hermanos, ¿saben para qué es lo único que sirve el ayuno? Para que no engordes. No, eso fue un... Pero el ayuno en la Biblia... Lo que muestra la Biblia, en primer lugar, en el Nuevo Testamento no hay un mandamiento acerca del ayuno, acerca de debemos de ayunar. Era una práctica que siempre iba ligado no para obtener cosas de Dios, porque a Dios se le pide, no te sacrificas tú, ¿entiendes? 15 días sin comer para que te dé el trabajo, no. Entonces el ayuno siempre iba ligado al arrepentimiento, a la aflicción, al enmendar el corazón. Entonces iba acompañado de abstinencia total, como la palabra lo define, no, ayuno, de alimentos para afligir el alma, pero estar en una comunión con Dios, pero de arrepentimiento. Ese es el sentido del ayuno. Entonces cuando alguien hace cosas, que me pongo una penca de nopal acá en la espalda y me voy a ir de rodillas desde mi casa hasta Colón 1547, para que a ver si ahora sí Dios me escucha, pues es como golpear al Señor 2 veces, ¿entiende? Porque ahora ya no se le golpea. ¿Por qué? Porque lo quiere esforzar. Moisés cuando le pegó 2 veces, le pegó una vez y no salió agua. Y le pegó otra vez y salió agua. O sea, forzando las cosas. Y lo peor que te puede pasar es que te dé Dios lo que tanto estás forzando, pero allí mismo va el juicio. Eso es tremendo. Entonces, vamos a la historia que leímos al principio. Vamos a Números capítulo 20 y entrar de lleno al mensaje. El enojo y la desobediencia. Dice el Números 21. ¿Ya lo encontró? Ok, dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. ¿Qué María es esta? La hermana de Aarón, la hermana de Moisés. María, como miembro del pueblo de Israel, tuvo una participación muy notable en lo que tiene que ver con el ministerio. María fue usada por Dios. María fue una mujer, fue una bendición para Israel. Cuando ellos pasaron el Mar Rojo, miren lo que sucedió en Éxodo 15:20. Pues imagínate, ¿no? Que pasa todos como por tierra seca, y queriendo los egipcios hacer lo mismo, se ahogaron. Pasan de aquel lado del mar y se arma una reunión de alabanza. Cómo me hubiera gustado haber estado en esa reunión donde María, mira lo que dice Éxodo 15:20, pongan atención, dice: y María la profetisa, o sea que profetizaba, tenía un don de Dios, tenía gracia de Dios para ministrar al pueblo. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano
Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. O sea, ella allí se ve que Dios le había dado un liderazgo en lo que tiene que ver con la expresión de alabanza entre el pueblo de Dios. Y tomó un pandero, quién sabe de dónde lo sacarían, porque ellos venían de Egipto, pero se entiende, ellos eran un pueblo musical, cantaban como cualquier ser humano, y guardaron las panderetas. Y cuando María agarra su pandero y lo empieza, y empieza a cantar y empieza a danzar, todas las demás doncellas de Israel pues van por su pandero y agarran y se arma una alabanza. Qué bonito es el ministerio de panderos, ¿no es cierto? Pero qué fea es la rebelión. Qué bonito es el ministerio de la predicación, pero qué terrible es la desobediencia. Qué bonito es el ministerio de dirigir la alabanza o de cualquier ministerio para Dios, pero qué horrible es la rebelión y la murmuración y la queja. Bueno, pues esta mujer dice, tomó panderos, versículo 21, y María les respondía, porque la gente cantaba y decían algo, ¿no? Y luego ella respondía y decía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Se acuerdan de esa de echó a la mar? De allí es un extracto de ese episodio. Quien los perseguía y todo, y todos empiezan a brincar y a danzar. Imagínense Israel allá. Pero María era la que llevaba la dirección de la alabanza, usada por Dios, con gracia y dones, talento, llamado, todo. Pero desgraciadamente María fue contaminada también con la rebelión, y Dios tuvo que tratar con ella, la disciplinó, porque se había rebelado contra Moisés. Quedó leprosa, al final fue restaurada y vemos que al final murió en paz. Estamos en el versículo 1 de Números 20, dice, y murió allí María y fue sepultada. Esa frase significa, fue sepultada, que todo estaba en paz con Dios, si no lo hubieran dejado ahí, ¿entiende? Murió en paz, se reconcilió con Dios, pero Dios trató su rebelión. ¿Qué fue lo que hizo María? Vamos a Números 12, versículo 1. Números 12, 1. Cuando lo tengan digan ya. Ok. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Mira, en la Biblia, cuando menciona personas, este es un rasgo de la escritura hebrea y una costumbre de ellos, que cuando escribían el nombre de una persona, cualquiera que fuera, en primer lugar, significa que esa era la que presidía, la que iba adelante, la que estaba dirigiendo. Por ejemplo, dice Pablo y Silas, ¿sí? Bernabé y Saulo. Significa que Saulo hubo un tiempo en que era el que llevaba la batuta y Saulo iba bajo su liderazgo. Después ellos, cada quien se fue por un lado, Bernabé por uno y Saulo por otro, y ya después se ve Pablo y Timoteo, ¿sí? ¿Se acuerdan que dice que en la iglesia primitiva, pero un matrimonio llamado, una pareja llamada Zafira y Ananías, ¿se acuerdan? Y siempre que aparece el primer nombre, ese es el que va adelante. Entonces dice aquí, María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Qué significa esto? Que María fue la instigadora. María fue la que fue con Aarón y empezó a quejarse de Moisés. Y empezó a decir cosas, y Aarón, que era un hombre que, bueno, también fue usado por Dios, sin embargo, él era muy fácilmente influenciable. ¿Se acuerdan cuando estaban al pie del monte Sinaí que los israelitas dijeron, no baja Moisés, y nosotros tenemos ganas de avivamiento, queremos avivamiento, Moisés, queremos fiesta, Moisés, haznos dioses? Y les hizo un becerro de oro. O sea, era ese tipo de líderes que no saben equilatar ambas partes, que se dejan llevar con el primer comentario
que alguien les lleva. Entonces Aarón fue fácilmente influenciado por María. Entonces logró de alguna manera contaminarlo de su rebelión. Y miren lo que hicieron. Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. Mire lo que dicen después, ¿no ha hablado también por nosotros? Sin duda. Sin duda que María fue usada por el Señor, ¿sí o no? Sin duda que Aarón, el sacerdocio, fue usada. Sin duda que Moisés igual. Pero escúchenme bien, aquí la actitud que ellos tuvieron en contra de Moisés, ellos hicieron probablemente algo correcto, ir a pedirle una explicación a Moisés por qué había tomado una mujer que no era del pueblo de Israel. Bueno, nos muestra la Biblia cómo aún los hombres más llenos de Dios tienen fallas, porque nadie es perfecto, ¿verdad que no? Solo Dios es perfecto. El problema no está en que tú hagas una reclamación o pedir una explicación, sino en la manera en que lo haces. Tú puedes ir, tú tienes un problema con tu línea de Telmex y tú puedes ir a reclamar de dos maneras. Una, puedes llegar y decir, llegas allí, ¿qué se le ofrece a sus órdenes? Pues mire, es la última vez que me paro aquí y le advierto, señorita, si no me arregla, es que el teléfono no me sirve y ustedes no sirven para nada. Usted es una buena para nada, empezando desde el dueño de Telmex. No sirve para nada, esto es un desastre. ¿Y cuál empresa de primer mundo? Ni que nada. Así es que le exijo ahorita o le ofendes y le gritas y le dices que te arregle el teléfono. Y la señora se voltea y se empieza a tomar su sándwich. Y tú te enojas más, pero hay otra manera de llegar, ¿no? Y decir, oye señorita, fíjese que he tenido muchos problemas con mi teléfono. ¿Me podría usted ayudar a decirme qué hago, cómo hago? Porque fíjese, y tú le explicas todo. Entonces, tú puedes hacer una reclamación. Tú, por ejemplo, una esposa a un esposo puede hacerle una reclamación justa, pero tiene que cuidar cómo se la hace. Un hijo puede hablar con su papá y pedirle una explicación. Oye, papá, tú dijiste que nos ibas a llevar al zoológico. ¿Por qué no nos llevaste, papá? Déjame explicarte, hijo. Es que fíjate que en el trabajo y me pidieron que doblara turno, qué sé yo. Y no está mal que se lo haga así, es una manera correcta. Pero si llegaras un viejo mentiroso y me voy de la casa porque tú eres un bueno para nada y como padre no vales más que un chícharo. No, pues lo que Dios reprueba es la actitud. Ahora, ¿Dios usaba a María? La usaba, pero la investidura era diferente. ¿Entienden? Es como si tu hijo te dice, a ver, ven para acá, y se pone así, a ver papá, ven para acá, y tiene 10 años el muchacho, a ver, ven para acá, aquí, ahorita, espera, ¿qué pasó, hijo? Ahorita, ven para acá, a ver, yo quiero que tú porque tú y yo somos iguales delante de Dios, bueno, esa es una verdad, ¿sí o no? Somos iguales delante de Dios. Pero en cuanto a responsabilidad, investidura, no son iguales. El papá tiene la autoridad y merece ¿qué? Respeto. No puede nadie hacer eso. Entonces Moisés era el que Dios había elegido. Sí, se equivocaba Moisés, por supuesto. Pero María y Aarón arguyeron o pusieron de pretexto de que también Dios los usaba. Entonces somos iguales tú y yo. Y a ver, Moisés, ¿por qué esto y lo otro? Y hablaron contra Moisés. Y Dios reprobó esa actitud. Porque no eran iguales en cuanto a investidura ni responsabilidad. Dice en el versículo 2, y lo oyó Jehová. Versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso,
más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres, o sea, los implicados, salieron ellos tres ahí. Entonces Jehová, dice, descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. A ver, María y Aarón, vengan para acá, les dice. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Perfecto no, pero fiel sí. Y hay que saber encontrar la diferencia, ¿eh? Hay una distinción. Una cosa es que tú permanezcas fiel, pero como eres humano, como somos humanos, fallamos. Pero fiel, fiel, fiel. Moisés es fiel en toda mi casa. Dice el 8, cara a cara hablaré con él, Aarón y María. Y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y mira su pregunta de Dios, su cuestionamiento. ¿Por qué pues? O sea, yo lo escogí a él, ustedes no lo escogieron. Como diciendo Dios eso, ¿no? Yo sé que es imperfecto, pero esa actitud que tuvieron contra Moisés no me gustó. Dice, mira, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, mí, el que yo escogí. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, contra Aarón y María, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Fíjate lo que provoca, ¿eh? Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Ahora, ¿por qué María fue la leprosa y Aarón no? Porque ella fue la instigadora. Y ella recibió el juicio directo de Dios, la reprensión directa de Dios. Pero mira lo que dice ahora, dice, en el versículo número 12. En el 10. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. 11. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Ahí comienza a haber una reflexión, un caer en cuenta, un volver en sí de Aarón, que era un hombre de Dios, pero que se había dejado influenciar por la rebelión de María, por su descontento, su queja y su orgullo, ¿sí? Y su falta de satisfacción, y se quiso hacer igual a Moisés, y le habló como si fuera tú a tú, como Satanás hizo con Dios. Me sentaré junto al trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Y se quiso hacer igual a Moisés, y no era igual a Moisés. Entonces dice en el versículo 11 al final, locamente hemos actuado. Fíjense esta palabra, actuado, habla de una acción, que es la que Dios está reprobando. Dice, y hemos pecado. Quiero que noten que Aarón recibió la reprensión del Señor y reconoció que había pecado. Versículo 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Yo quiero resaltar aquí el corazón de Moisés, ¿eh? Un hombre manso, y un hombre que no permitió que la amargura, ni el resentimiento, ni el rencor lo envolviera, porque empezó a orar por ella. En cuanto se dio cuenta que había quedado leprosa, y en aquellos tiempos la lepra era sinónimo de muerte física, no había cura en aquel tiempo. Entonces Moisés va con Dios e intercede por ella. ¿Ven el corazón de Moisés sin una gota de amargura ni resentimiento? Este es un buen principio para nosotros, para ustedes, para todos los cristianos. Cuando alguien se te ponga al tú por tú, cuando alguien te falta el respeto, cuando alguien se queje de ti, ora por él. Entonces tu corazón va a permanecer
en paz. Mira lo que dice el versículo número 14. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Y mira, Dios disciplinando a María: sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Fíjate, Dios no permitió que María tuviera una actitud de esa manera. Tuvo que intervenir Dios y tuvo que segregarla, tuvo que disciplinarla. Ahora, esa fue la sentencia de Dios, pero ¿quién la ejecutó? Moisés. ¿Lo alcanzan a ver o no? Moisés fue el que le dijo: ¿sabes qué? Porque él está orando por ella. Y dice: sácala de la congregación 7 días. La lepra, la ley decía que no podías tocar un leproso porque te contaminabas, era algo simbólico. El pecado contamina. Tú júntate con un mentiroso y te vas a acostumbrar a echar mentiras. Júntate con un celoso y te vas a ser celoso. Júntate con un ladrón y te vas así dice la Biblia, aprenderás sus costumbres y sus hábitos. ¿Sí? Entonces dice: sácala de la congregación, o sea, disciplina. Y Moisés tuvo que decirle: ¿sabes qué, María? Te vas a estar 7 días fuera del campamento. Esa es la disciplina. Ahora, Dios delegó que a los que Él escoge para que les sirvan, les dio la vara para ejercer la autoridad. ¿Están entendiendo? Ok. Bueno, los que ya tienen sus añitos aquí en Casa de Oración saben que esta es una congregación donde les hemos enseñado acerca de la disciplina, ¿sí o no? ¿Están conscientes de eso? Y hemos explicado el por qué, cómo, etcétera. Pero cuando la ejercemos, parece que a algunos se les olvida. Porque el disciplinado, hay 2 maneras en que reacciona un disciplinado: como María, y reconoce; como Aarón, reconoce: locamente he actuado, ¿dónde estaba mi cabeza? ¿Qué hice? En arrepentimiento. Y otra es en soberbia. ¿Entienden? El que se arrepiente y reconoce, bueno, sus pecados confiesa y prospera, dice la Biblia, ¿no? Y es restaurado. Pero el otro, el que no está conforme, el que sigue con rebeldía, va como María fue con Aarón, y va y empieza a soltar. Entonces, si a ti se te olvida la enseñanza de la disciplina y por qué, etcétera, y la persona disciplinada te dice con amargura: hicieron una injusticia conmigo, y empieza a llorar, entonces ya mueve tus sentimientos, ¿no? Entonces, ¿qué te hicieron? Pues me disciplinaron, me prohibieron esto, me dijeron otro, pero es injusto y que no sé qué. Entonces, si tú no eres sabio, si no eres sabia para hacer lo siguiente, te vas a meter en problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hermano, si te disciplinaron fue por algo, ¿no? No, pero fue injusto. Bueno, es que tú nada más me estás dando tu versión. Ya estás de parte de ellos, ¿verdad? No, no estoy de parte de ellos, pero ¿qué es lo correcto? Si quieres saber la situación. Porque cuando se disciplina a alguien, no, la Biblia dice, bueno, se disciplina, se arrepintió, se le disciplina y ya. No tiene uno que estarle diciendo todo: hermanos, hoy esta semana tenemos 15 disciplinados. Tenemos a fulano porque fíjense que hizo esto. Tenemos a sultán. No, ¿qué es eso? Eso no es bíblico. Entonces no podemos estarles dando los pormenores de la disciplina. Entonces, si a ti te interesa saber el por qué, ¿a quién debes de acudir? ¿Con doña Lupe, la de las hamburguesas? A preguntarle: oiga, ¿y usted sabe por qué disciplinaron al hermano Pancho Pistolas? Ay, pues no sé, pero me imagino que a lo mejor. Y al rato es una imaginadera y es una contaminadera impresionante, ¿no? No. Si a usted le interesa saber, ¿con quién tiene que venir? Con los pastores.
Entonces nosotros ya, oiga pastor, pero también tu actitud. Porque si usted llega, a ver, quiero que me explique. No, espérame. No, así, porque a veces así llega. O sea, nosotros no nos negamos, ni mucho menos, pero la actitud con la que se acercan, a veces, no siempre, ¿eh? Gracias a Dios son los menos. Pero si tú llegas, a ver, quiero que me explique por qué esto y con qué autoridad, y se te pone el tú por tú. No, eso es hacer algo correcto de la manera incorrecta. Y si haces lo correcto, pues hazlo de la manera correcta. ¿Me explico? Entonces ya, si uno tiene a bien explicarles, conforme está la actitud de la persona, uno les explica, bueno, ¿por qué quieres tú saber? Bueno, es que es mi amigo, etcétera. Ah, bueno, mira, lo que pasó fue esto, y se explica. Ay, él me dijo lo contrario. Pues claro, hasta el mismo proverbio dice que cada uno defiende su causa, pero viene la otra parte y te descubre y quedas avergonzado. Porque cada quien se defiende, nadie quiere parecer como el culpable, y ese es orgullo de no aceptar la disciplina. Entonces, María fue disciplinada, pero algo muy bonito que ahí está encerrada la misericordia de Dios, es que dice que el pueblo no avanzó, se esperaron, porque María era parte del pueblo. En otras palabras, la disciplina siempre lleva el propósito de restaurar a la comunión con Dios, para que sigamos todos juntos. La disciplina no lleva el propósito de desechar absolutamente a nadie, a menos que se llegue ya al grado ese que Jesús dijo, y si no se arrepiente ni con testigos, ni con esto, ni con evidencia, ni con esto y lo otro, tenle por gentil y publicano. Ahora sí, es la expulsión de la iglesia. Y todos seguimos, dice, porque ese no es cristiano. Alguien que llega a ese grado es porque de plano, ¿verdad? No ha entendido. Ahora, volvamos de nuevo a Números 20. Ahí duramos bastante en un solo versículo. Pero era importante porque, fíjense, porque aquí vamos a ver cómo, digámoslo así, una persona como María, de un rango menor de liderazgo, fue disciplinada. Dios no le pasó nada. Como vamos a ver que aún a Moisés, Dios no le consintió nada. O sea que todos estamos involucrados en lo mismo. Vamos al versículo 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, otra vez contra. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, no hay higueras, ni viñas, ni granadas, ni aún agua para beber. Fíjate, hermano, después de 37 años en el desierto, los israelitas olvidaron que su vagar en el desierto era el resultado de su pecado. Nunca lo entendieron. El vagar dando vueltas en una travesía que solo era de 11 días, que duró 40 años dando vueltas por el desierto. Qué terrible ha de ser vivir 40 años en el desierto. Eso en sí mismo es un milagro. ¿Quién vive 40 años en el desierto? Pero Dios los sustentaba, queriendo que su pueblo reaccionara, porque el Señor quería bendecirlos. Pero ellos nunca se dieron cuenta que vivían esa situación extrema por causa de su propio pecado, por su rebelión, su insatisfacción, su murmuración. Ellos no podían aceptar el hecho de que ellos mismos se habían acarreado los problemas que estaban viviendo. No, entonces fue que culparon a Moisés por la situación por la que ellos estaban pasando. Y casi siempre nuestros problemas, si los observamos bien, son el resultado de nuestra desobediencia, ¿sí o no? Generalmente es por eso. Cuando hay queja y rebelión en nosotros, es muy fácil echarle la culpa a los demás, es muy fácil ver las faltas en los demás. No podemos culpar a otros, hermanos, por nuestros mismos pecados, y mucho menos culpar a Dios. Yo no puedo culparlos a ustedes
si desobedezco al Señor? Pues es que ellos, Señor, no, dice Dios. No, déjalos a ellos. Tú, ¿por qué no hiciste lo que te dije? Pero ustedes tampoco pueden hacerlo. No, pues es que el pastor, no, déjalo a él. Tú. ¿Están entendiendo? Tenemos que acomodar todo tal y como es. Hasta que nos enfrentemos a la realidad de nuestra conducta, no habrá paz. No habrá crecimiento espiritual en nuestra vida. En el momento en que surge la queja, la murmuración, la rebelión, en ese momento comenzaste a vagar en el desierto. Comenzaste a dar vueltas alrededor sin llegar a ningún lado. Y así te puedes pasar 20 años tratando de encontrar el propósito de Dios en tu vida, queriéndolo servir, queriendo hacer algo, y siempre estás insatisfecho. Y vienes a las reuniones y nomás estás buscando. ¿Y eso qué? ¿Eso es qué? Eso es del diablo. Y ese balconcito ridículo. Ay, yo no sé de quién al pastor se le debe haber ocurrido. Ay, una vez estaba un estandarte de esos. Hay uno de un león, ¿lo han visto? Bueno, hasta el estandarte. Todo el leoncito, porque lo hicieron medio visquito. Así está medio así. Entonces, mira nomás, ¿qué es eso? Y se fue a quejar haciendo un escándalo una señora. No, ya me voy de aquí. Fíjate nomás. No, pues olvídate. Y luego algunos tocan la silla así, otro chicle, otro. No, es que de plano, en esta iglesia nada funciona. Y tú dices, balcón, chicle, estandarte, ve lo que te fijas. O sea, todo eso que está evidenciando, ¿cómo está tu corazón? Porque a todo le pones un pero. Nada te gusta. Miren, hay un joven aquí, hay un montón de jóvenes aquí, pero hay un adolescente, y como esos, gracias a Dios, hay un buen número, pero este joven, ahorita ronda en los 20 años más o menos. Cuando él tenía como 19 años, él, una vez platicando, decía, pastor, dice, usted me presentó al Señor, porque sus padres tienen como 20 años aquí en casa de oración, 21 tal vez. Y dice, yo tengo la foto cuando usted me presentó y cuando oraron por mí. Y dice, mire pastor, ¿por qué le digo esto? Yo aquí nací, yo empecé a crecer y me llevaban al cunero, empecé a tomar al primer añito, 2, 3 años con párvulos las clases de la Biblia. Yo conozco a todos los maestros. Llegué a los 10 años, 12 años, entró mi adolescencia y yo siempre he venido, me gusta, Dios, yo sirvo al Señor, tengo un corazón para el Señor, amo a Dios. Llegaron los 16, los 17, los 18, y dice, bueno, ya a esa edad, estoy a punto de terminar mi carrera, dice, voy muy avanzado, dice, yo ya tengo conciencia de las cosas. Entonces, le voy a decir algo, pastor. Tuve una plática con mis padres, y estábamos comiendo, entonces hubo un momento en que dije, ¿puedo decir algo? Miren, con todo respeto les voy a decir algo, papá y mamá y sus hermanos, ahí había uno que otro familiar. Dice, desde que tengo uso de razón, comemos, vamos al mar, ¿a dónde vamos? Papá, mamá, siempre, toda la vida, se han pasado criticando a todo mundo. Y si yo me siento muy avergonzado, yo no oigo otra cosa. Mamá, disculpa, mira, no quiero herirte, te lo digo bien, de buena actitud, con respeto, pero de todo mundo te quejas, a todo mundo criticas, desde el pastor hasta doña Lupe. No, ahí yo le metí. Pobre doña Lupe, ya van 2 veces y ya. Pero ya está preparando las hamburguesas para cuando salgan. Y dice, papá, dice, tú te la has pasado queje y yo no los he visto.
que ustedes den fruto. No les he visto servir a Dios. Por gracia de Dios tengo mi corazón bien puesto, pero ustedes pueden ser piedra de tropiezo para mí. Y les dijo, con todo respeto, yo quiero ser de otra generación. Yo no quiero ser como ustedes. ¿Te imaginas eso? Estaba así su mamá. Le dije, ¿tus papás? Pues mi mamá estaba, es que es la más criticona. Dice. Y estaba así. ¿Y de cuándo acá las patos le tiran a las escopetas? No, mamá, no, te lo digo en buena onda, te lo estoy diciendo bien. O sea, yo no quiero ser como ustedes, discúlpenme. Yo quiero ser parte de una nueva generación. Por eso el grupo de jóvenes se llama Nueva Generación. Por eso. Porque ¿saben que los israelitas que murieron en el desierto, los que entraron a la tierra prometida, era otra generación? Yo no sé, yo cada vez que platico con pastores, y esto es muy común, siempre estoy en contacto con pastores, y siempre me preguntan o sale a la plática, oye, ¿en tu congregación también se da que los que tienen más tiempo son los más tiesos? ¿Sí entienden eso, no? ¿Son los más quejumbrosos? ¿No les parece nada? ¿De todo se quejan? ¿Le echan uno en cara todo? Le digo, pues sí, mi iglesia es igual a la tuya. Hay rasgos de eso, donde quiera se da. ¿Por qué? Porque nunca entendieron que Dios quería formarlos. ¿Entienden? Y que Él permitía situaciones que a veces nos usaba a nosotros para disciplinarlos, para llamarles la atención, para encauzarlos, y ahora nos odian. Ahora están echándonos la culpa a nosotros de su condición en la que están. Una vez uno me dijo, me voy a Estados Unidos. Pues que te vaya bien, hermano. Porque tú, y me hizo así, porque tú. Ay, yo como Moisés dije, Señor, me quiere apedrear. Me hace, porque tú, y me hace así, porque tú. Dice, obstaculizas mi ministerio. Fíjate nomás. Ya que dices, ya nomás te quedas así, ¿no? Pero ¿saben qué es lo que ha mantenido? Por ejemplo, en mi caso, yo confío en que los demás pastores están también sanitos en el corazón. ¿Saben qué es lo que ha mantenido la sanidad? Orar para guardar el corazón. Porque miren cómo se desenlaza la historia. Números 26. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, o sea, Dios le empieza a dar dirección a Moisés, porque él fue y se refugió con Dios. Y le da dirección. ¿Qué hago con este pueblo? Y le da dirección, diciendo, versículo 8, toma la vara, otra vez la vara, y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, subraya, hablad a la peña. ¿Qué le dijo la primera vez que se rebelaron y murmuraron contra Moisés? Golpea la peña. ¿Quién es la peña? Cristo. Y ahora, una vez que Cristo fue sacrificado, una sola vez para siempre, ya no la golpees. Ahora háblale. Háblale. Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, dará su bendición. Y le sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. O sea, todo va bien ahí. Está haciendo lo correcto de la manera correcta, hasta ahí. Entonces le dice a Aarón, bueno, júntate toda la congre. Y los llama y están todos reunidos, y Moisés ahí con la vara. Pero yo me lo imagino así como agarrándola, así. Y así mirándolos, ¿no? Hay un dicho que la gente usa que dice que tanto va el agua al cántaro hasta que se rompe el cántaro. O sea, llegó un momento en que ese hombre manso le llenaron el zapato de piedritas.
Ahí se ve la fragilidad del ser humano, que a pesar de ser un hombre fiel en toda su casa, en esta historia él perdió el control de sus emociones. ¿Entienden? Y tampoco él no quedó impune. Vean qué historia. Entonces toma la vara, llama a la congregación y les dijo: oíd ahora, rebeldes. En las Biblias aparece con signos así de admiración, ¿sí? Así está en su Biblia. Oíd ahora, rebeldes. O sea, es una afirmación bastante agresiva, No, es que déjame decirle algo, a veces dan ganas. No, yo le soy sincero. ¿Cómo esconder eso? A veces dan ganas de... Bueno, hay un hermano que cría ovejitas, ya les he platicado esta, ¿no? Que cría ovejitas de a de veras, tiene un criadero. Y a veces, pues vamos a una comida para los pastores y convivir. Entonces dice: no, pues yo pongo tengo ahí borreguitos, tengo ovejitas, yo pongo 2 ovejas. Entonces pues ya, las prepara, pero cuando la están preparando dice: si fuera esta la hermana fulana de tal. No, es que a veces dan ganas de cortarles la lengua. No, es que de veras. Pero tiene uno que dominarse. Si pierde, hasta hay otro dicho que dice: el que se enoja, pierde. El que se enoja, pierde. Entonces, ya que las cocina y todo, que estamos ahí todos los pastores comiendo: ¿y a cuál hermana nos estamos comiendo, pastor? Y entonces ya les dije un secretito allí de los pastores. No, es que a veces dan ganas, Y Moisés estaba furioso, enojado. ¿Se acuerdan cuando él bajó del monte y llevaba las tablas de la ley? Y Dios le dijo: mira a tu pueblo que están adorando un becerro. Entonces cuando llega Moisés y los ve, dice que se enojó Moisés, ¿se acuerdan? Y rompió las tablas de la ley y se fue sobre de ellos. Fíjense que allí Dios no se enojó porque Moisés se enojó. ¿Por qué? Porque era justificado allí el enojo. ¿Están entendiendo? Allí era justificado el enojo, porque era un celo santo por las cosas de Dios. ¿Cómo se les ocurre adorar un becerro? Y después Dios se les volvió a hacer. Pero Dios no le recriminó nada y no le dijo: ¿por qué rompiste mis leyes? No. Porque ahí estaba demostrado, fue una reacción de un celo santo, y allí Dios no se enojó. ¿Y por qué aquí sí? Porque aquí ya estaba obrando en la carne. ¿Entiendes? La Biblia dice, Santiago, que en la ira del hombre, en el enojo del hombre, cuando hace las cosas, en eso no obra la justicia de Dios. Te deja así a un lado. Nunca se me olvida cuando el Señor me dijo que fuera a hablar con alguien por allí, pues con alguien que anda dañando mucho a los cristianos con sus enseñanzas. Y me dijo: ve y dile esto de mi parte. Y Dios me advirtió, dice: pero te advierto una cosa, si te enojas y le gritas, me hago a un lado y te dejo solo con él. O sea, ¿qué me estaba diciendo? Vas a ir a reprenderlo, le vas a llamar la atención, pero tienes que hacerlo con mansedumbre. Si tú pierdes el dominio, yo me hago a un lado. Porque si da coraje que enseñen todo lo que enseñan. Da coraje, da una ira, un enojo que puede caer en la carne, ¿entienden? Entonces cuando fui y hablé con esta persona, lo tuve que hacer con mansedumbre, porque Dios me había advertido: si te enojas, me hago a un lado y te los vas a ver luego conmigo. Acuérdate de Moisés. Bueno, sigamos. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. ¿Saben qué significa eso? Significa: para que vean que sí puedo y que yo soy el que manda aquí, yo voy a hacer salir agua de la roca. Yo, ya no era Dios, porque él tenía que hacer un acto de fe. Háblale a la roca, y Dios es el que honra la fe o responde a tu oración.
¿Entiendes? Pero ahora él estaba provocando. Entonces dice, versículo 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Primero una, ¡pah! ¿Y qué sucedió? No salió agua. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo ya está hecho para nosotros. Tenemos que hablar. Y forzar la cosa en la carne. Le golpeó 2 veces, una segunda vez, y brotaron muchas aguas. El milagro sucedió. Pero Dios se enojó con su siervo. Qué tremendo, ¿no? ¿Saben? Cuando yo veo este pasaje, es inevitable que vengan a mi mente todos esos que andan por ahí, todos esos milagreros que le ordenan a Dios. Cuando yo diga 3, 1, 2, ahora. Más, ahora los de acá. Y ahí anda el Espíritu Santo. Para que vean que yo soy el elegido. Fórmense aquí todos. Ustedes van a ver con sus propios ojos los milagros que yo hago. Y hacen milagros enfrente de la gente. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre, y les diré, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque se atribuyeron la gloria que le pertenece a Dios. Le hicieron creer a la gente que ellos eran los meros, y esa es la actitud de Moisés. Quiso ganarse el respeto imponiendo su autoridad y que vieran el poder que tenían y Y eso es lo que andan haciendo muchos el día de hoy. Lo que pasa es que el nombre de Jesús tiene poder en sí mismo. Se lo voy a ilustrar. Tengo una charola, así, una placa de Policía Federal. Pero no soy policía federal. Y traigo un auto Dodge, de esos que usan los federales, de esos de 450 caballos de fuerza, y con su torreta y todo. Pero no soy federal, pero traigo una charola. Entonces voy circulando allí por la carretera de Chapala, una de las autopistas, y veo un auto allá. Entonces dijo, voy a revisarlo. Entonces yo le prendo la torreta y me bajo, y el chofer se para y le enseñó la placa. Y la persona así, se cuadra la gente, ¿no? Y te responde ¿a dónde va? Y te responde, ¿por qué? Porque cree que eres un federal, porque vio la charola, aunque no soy federal. Y a donde quiera que yo vaya, aunque no soy federal, porque traigo la charola, yo se la puedo enseñar a medio mundo. Y todos, no, señor policía, todo el mundo ve con respeto a un federal, aunque no soy federal. ¿Qué es lo que representa la charola? Toda la fuerza del Estado federal, que me apoya a mí, y lo que yo haga ejerciendo el oficio de policía, el Estado, la Federación, me lo va a avalar. Pero no soy yo, sino es lo que represento. Lo federal viene cuando me descubren que no soy federal. Eso es lo que les va a pasar a todos esos que dice Jesús en Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre, sacaron la charola. Hicimos muchos milagros, sanamos a enfermos, profetizamos en su nombre. No los conozco, hacedores de maldad, se quedaron con mi gloria, no sé quiénes son. Y los va a echar. Por eso es que Dios no permitió que Moisés quedara así, impune. Terminamos la lección. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, o sea, que él era el autor de todos los milagros, ellos se los quisieron atribuir para santificarme delante de los hijos de Israel, o sea, para darme la gloria a mí. Por tanto, dice, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué hizo Moisés, hermanos? Desobedeció a Dios. ¿Por qué? Porque en su enojo cometió un grave error.
golpeó la roca y 2 veces en lugar de hablarle. Aquí vemos a Moisés haciendo lo correcto de manera incorrecta. ¿Parece duro lo que Dios le hizo a Moisés? ¿Se acuerdan de Usa? Cuando los filisteos habían capturado el arca de Dios que simbolizaba la presencia del Señor, y dice que la cargaron, David la cargó y la puso en una carreta tirada por bestias, por bueyes. Entonces Usa era un hombre íntegro, era un hombre del pueblo de Dios que iba regocijándose en la alabanza que David iba dirigiendo, y dice que los bueyes tropezaban y la carreta se empezó a mover y el arca parecía como que se caía. Entonces Usa, así se llamaba este hombre, Usa tocó con la mano deteniendo el arca que simbolizaba la presencia de Dios, y en ese momento cayó fulminado. ¿Nunca se han puesto a pensar por qué? David hizo lo correcto, llevar el arca, pero de manera incorrecta. ¿Cuál era lo correcto? Llevarla en los hombros los levitas, así, caminando, en unas barras, 4, 2 de un lado y 2 de otro lado. Así es como Dios les había dicho. Pero David hizo lo correcto de manera incorrecta. Y Usa, cuando intenta de ayudar a Dios, que no se caiga. O sea, todo lo que viene de la carne, hermanos, toda obra de la carne, toda reacción de es más descriptivo el asunto, y allí se ve cuando él sube a la montaña, 120 años, pero dice que estaba con todo su vigor, con fuerza, con toda la fuerza, toda la claridad, en su pleno juicio, y va subiendo a ese monte. Entonces se oye una voz en la película, ¿no? Y Moisés está llorando, con su barba blanca, así, su pelo blanco, y su vara a un lado, y Moisés está mirando la tierra hacia lo lejos, y ve los pájaros volar, y se ven los ríos, y se oye una voz, dice Moisés, y le dice eso:
esta es la tierra que yo juré a tus padres que la daría. Pero Moisés, hiciste algo que me quisiste robar la gloria. Te atribuiste algo que no te pertenece. No puedo permitir absolutamente a nadie que haga eso. Moisés, nada más te dejo que la mires de lejos. No vas a pisarla. Y la película se ve que Moisés llora. Entonces, él estaba parado en una roca así alta. Entonces había una hendidura así, ¿no? Y seguía la roca. Y en la película se ve que Moisés, llorando con todo su vigor, va y se mete en la hendidura de la peña. ¿Quién es la peña? Acepta la disciplina. No, está impresionante eso. Entonces, eso es en la película, eso no está en la Biblia, ¿no? Claro. Pero nada más para que ustedes piensen un poco, ¿no? Entonces él se mete en la hendidura con su vara, la abraza, suspira, se encoge así y expira. Allí Dios le recogió la vida y se lo llevó con él. Pero no entró. ¿Les parece duro? No hay que ver eso. Hay que ver el lado que Dios está viendo. Él aborrece la rebelión, hermanos, entiéndanlo. Aborrece la queja, aborrece la crítica, aborrece. Y eso es lo que trata con nosotros. Y estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la palabra que nos da vida, que nos da consuelo, pero también nos reprende, también nos corrige, nos redarguye. Gracias, Señor, porque sin duda todos hemos faltado en este principio, pero por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Pero no dejas de darnos advertencias para que no ignoremos estas historias, Señor, que se escribieron para nuestra enseñanza. Padre, que tu gracia nos sostenga hasta el día final. Y que si alguno aquí está insatisfecho, no está contento,